Vamos a iniciar la clase, señores. Por favor, pongan presente en el chat para registrar su asistencia. Y iniciamos el tema trigonometría, tema razones trigonométricas, parte 1. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, hoy es viernes 26 de marzo del 2021. Bien, vamos a iniciar entonces. Aquí, razones trigonométricas, parte 1. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Vamos a ver, ¿qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica es la relación por cociente establecida entre la medida de los lados de un triángulo rectángulo. Y estas razones toman nombres especiales debido a cómo se organizan respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Estas razones trigonométricas que vamos a ver son 6. Hasta aquí, escucha bien. Vamos a trabajar en un triángulo rectángulo y una razón trigonométrica es la comparación por cociente de dos lados. Si un triángulo tiene 3 lados, las posibles combinaciones que voy a tener son 6, ¿sí? 6 combinaciones para poder establecer estas razones trigonométricas. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son las razones trigonométricas? La primera se llama seno. La segunda se llama coseno. Lo que está entre paréntesis es la forma como se escribe el operador trigonométrico, porque una razón trigonométrica es un operador trigonométrico que va a establecer una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Bien? Ahí está. Entonces, tenemos una tercera que será la tangente, su forma de operador es TG, la cotangente, CTG, la secante, SEC, y la cosecante, ECSC. Esta es la forma como vamos a encontrarlo como operador trigonométrico. No se preocupen, el día de hoy nuestro objetivo es conocer estas dos primeras, el seno y coseno. La próxima clase será la tangente y la cotangente y luego veremos la secante y la cosecante. La idea es que sepan definir una razón trigonométrica, cómo se aplica y es bastante sencillo, jovencitos. Bien, un momentito, voy a entrar. ¿Sí? ¿Ya todos pusieron presente? ¿Sí? ¿Todos pusieron presente? Por favor, vamos a poner aquí tardanza. Listo. A partir de ahí los que ingresen ya tienen tardanza. Voy a admitir a un grupo de compañeros que están, no están. Yo sé que estaban en la sala de espera. Sí, porque... Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Sí? Te decía que eran 6. Entonces, vamos a ver. Mira lo que me dice aquí. Estas RT es razones trigonométricas. Se definen en función de la posición que toman los lados del triángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Cómo es ello? Para definir una razón trigonométrica usaremos un operador trigonométrico. En este caso sería seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, acompañado de un argumento o un ángulo agudo perteneciente al triángulo rectángulo. ¿Bien? Una razón trigonométrica es un operador trigonométrico. Puede ser cualquiera de estos 6. Hoy vamos a trabajar con el seno y coseno. ¿Sí? Acompañado de un argumento que es un ángulo. ¿Sí? Y eso me define una razón trigonométrica. La medida de los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales respecto a un ángulo agudo y tomaremos como referencia este ángulo teta. Vean, nosotros en la clase pasada cuando vimos el teorema de Pitágoras, vimos que todo triángulo rectángulo tiene dos lados que reciben un nombre especial. Este es un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto, sus medidas reciben el nombre de catetos, ¿sí? Ellos dos, A y B, serán catetos y C será la hipotenusa. B es la medida de este cateto y A es la medida de este otro cateto y C es la medida de la hipotenusa. Ahora, te dice que los lados de un triángulo rectángulo siempre van a ser catetos e hipotenusa, pero van a recibir nombres particulares especiales cuando nos referimos
respecto de teta. Bien, para empezar, la hipotenusa toda la vida va a ser hipotenusa. El detalle es con los catetos. Mira, este es el cateto AB, él es el cateto BC, cuya medida es B y aquí la medida de este cateto es A. Ambos son catetos porque me forman el ángulo recto. Respecto de teta, él es el ángulo teta. El cateto más cercano a teta es el cateto AB, cuya medida es B. Entonces, este cateto respecto de teta va a recibir el nombre del cateto adyacente, es decir, el cateto más cercano a teta. Y BC respecto de teta será este lado se opone al ángulo teta, por lo tanto, este cateto recibe el nombre particular de cateto opuesto cuando nos referimos respecto de teta. Veamos, ahí está, B, cateto adyacente. ¿Bien? Respecto de teta. ¿Bien? A vendría a ser cateto opuesto respecto de teta. Y obviamente C simplemente es hipotenusa, ¿sí? Entonces, cateto adyacente es CA, cateto opuesto es CO, hipotenusa es H. ¿Ya? Ahí. ¿Bien? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué es importante reconocer respecto de teta quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? Porque justamente cuando definamos las razones trigonométricas, estas respecto de un ángulo se definen como cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente o al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre... Bien, de esa manera. Te escucho. ¿Alguien abrió el micro? Puedes preguntar con toda confianza. Hasta aquí. Pregunta, jovencitos. ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a pasar. Profesor, Escucho. profesor, esa regla sobre los catetos nunca va a cambiar, ¿no? Claro, no, es... Siempre, siempre. Mira, préstame atención. Voy a usar la pluma. Ya. Si yo trabajo con este ángulo alfa, para alfa, él será el cateto opuesto y él será el cateto adyacente. ¿Te das cuenta? Para alfa, respecto de alfa. Pero respecto de beta, vea usted, la situación está como acá. Él es teta, perdón. Respecto de teta, estos dos son catetos. Pero este cateto es el más cercano a teta. Él es el cateto adyacente. Y él es el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esto. ¿Bien? Respecto de teta, él es el adyacente. Y él es el cateto opuesto. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. ¿Bien? Sí, y va a ser así. Dependiendo del ángulo, vamos a nombrar. Ahora vamos a ver con los ejercicios. Miren, ahora vamos a definir el seno, nuestra primera razón trigonométrica. ¿Qué es el seno? Dice, respecto de un ángulo agudo perteneciente a un triángulo rectángulo, el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué necesitamos conocer? Un triángulo rectángulo. Bien, ahí está mi triángulo rectángulo. ¿Qué me dice? Que la razón trigonométrica seno se va a definir como el cociente de la medida de dos lados, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ojo, mira acá, seno de teta. Así lo leemos, seno de teta. El seno de teta se va a definir como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Co de cateto opuesto, H de hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto opuesto? Él es el ángulo teta. Este cateto y este cateto, los dos son catetos, pero el cateto opuesto vendría a ser BC. Bien, entonces el seno de teta sería cateto opuesto, su medida vale A. Y el cateto, perdón, y la hipotenusa es C. Bien, entonces eso me va a dar un valor numérico. El seno de teta sería la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, en este triángulo en particular, el seno de teta sería A sobre C. ¿Bien? ¿Preguntas? Ahora vamos con la otra razón trigonométrica.
y va a ser breve porque este tema generalmente lo hago cuando están en quinto, lo hago en media sesión de clase porque va acompañada de otros temas adicionales. Ahora lo estamos haciendo en tercer año, así, pausado, suavecito, para que ustedes puedan entender, comprender y aprenderse, sobre todo, la definición del seno y en este caso del coseno. Dice, respecto a un ángulo agudo perteneciente a un triángulo rectángulo, aquí, perdón, discúlpenme, es coseno, ¿ya? Ahí fue un horror. Se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí tengo mi triángulo rectángulo. Respecto a él, la razón trigonométrica coseno se va a definir como cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo veo mi triángulo rectángulo y sé que los lados que me forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Ellos son catetos. Pero respecto de teta, él será cateto adyacente y él será cateto opuesto. ¿Bien? Cateto adyacente, cateto opuesto. Él es hipotenusa. Me dicen que el coseno se define como, coseno de teta se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Veamos, ¿quién es el cateto adyacente? AB, su medida, B. Sería B, cateto adyacente, B, sobre hipotenusa, C. ¿Vieron? De esa manera yo defino el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No hay preguntas? Ya, voy a hacer algo.